Buenos días, mi nombre es María Camila García y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia El papel de la evaluación formativa en la alternancia educativa. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerle a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona del evento Lisette Sea, subdirectora de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Lisette, buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Bueno, buenos días para todos, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas nuestras asistentes a este espacio de webinar que se viene realizando y desarrollando con la Universidad de los Andes, espacios de formación que nos han permitido llegar a toda la comunidad educativa del país, nos han permitido generar espacios de reflexión pedagógica cada vez más focalizados y pensando siempre en el fortalecimiento de los procesos educativos de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Para el desarrollo de estos webinars hemos contado con una serie de expertos nacionales e internacionales que han estado apoyando estos procesos. Quiero agradecer inmensamente al doctor Maximiliano Jeren Herrera, que es quien nos acompaña el día de hoy. La reflexión en torno a la evaluación formativa es uno de los elementos más importantes dentro del sistema evaluativo colombiano y que dadas las circunstancias y las condiciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta coyuntura, se hace preponderante un ejercicio que nos permita reflexionar alrededor de este tema. El doctor Maximiliano Jeren actualmente es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos en Chile. Allí él trabaja las clases para la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Ha publicado dentro del área de Pedagogía, Evaluación Educativa, Lingüística en Contexto Intercultural y ha trabajado en múltiples artículos sobre discursos evaluativos en contextos de estudiantes mapuche, prácticas evaluativas reflexivas, epistemología pedagógica y didáctica oral de la lengua. Doctor Maximiliano, agradecer inmensamente nuevamente por este aporte y espero que este sea un espacio de muchísima reflexión y de mucho trabajo con nuestros colegas educadores. Muchas gracias para todos. Bueno, primero que todo, agradecer a Lisette por la presentación. Muy buenos días también para todas y todos los colegas, los profesores que están hoy día integrando este espacio reflexivo sobre evaluación formativa. También agradecer al Ministerio de Educación de Colombia y también a la Universidad de los Andes por la invitación hecha. Muchas gracias y vamos a comenzar ya, ¿cierto?, con lo que nos compete, que es la evaluación formativa. Específicamente lo que vamos a abordar en mi caso tiene relación con estrategias de evaluación formativa y la retroalimentación efectiva en el aula. Eso es lo que vamos a revisar, lo que vamos a conversar. Seguramente también van a haber preguntas, así que en el espacio final vamos a resolver todas aquellas dudas o comentarios también que puedan surgir a partir de lo que yo pueda presentar. Entonces, nuevamente, muchas gracias y voy a compartir con ustedes la presentación. Me parece que ahí ya la pueden visualizar todos, así que agradecería si alguien me puede también dar esa señal de que se está visualizando para todos, por favor. Maximiliano, sí se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Estrategias de evaluación formativa y retroalimentación efectiva en contexto de alternancia educativa, que es algo similar, ¿cierto?, que ocurre también en nuestro país, que tiene que ver con estas sesiones híbridas, ¿cierto?, en contexto presencial y virtual. En relación a ello, entonces, comentarles que
Habitualmente en el aula nos encontramos con este tipo de situaciones que reflejan distintos fenómenos de nuestro sistema educativo. Allí claramente en la imagen ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo tenemos diversidad, ¿cierto?, de animales, de especies, ¿no? Y hay un maestro allí que les dice, ¿cierto?, que desarrollen la misma acción, aun cuando todos tienen diferentes capacidades. No es muy distinto de lo que ocurre en muchas aulas de nuestro país, del contexto regional y a nivel mundial. También hay que señalar que habitualmente nos encontramos con este tipo de situaciones en las que se solicita a los estudiantes que desarrollen tal o cual tarea o actividad sin mediar, ¿cierto?, en sus capacidades, en sus habilidades, en cuál es el desarrollo que éstas tienen, cuál es su progresión, que es sumamente relevante en contexto de evaluación formativa. ¿Por qué razón? Porque de relevancia es que cuando contemplamos un proceso de evaluación formativa, tengamos en cuenta que lo que buscamos o el objetivo, ¿cierto?, de este tipo de evaluación es que los estudiantes puedan autorregular su proceso. Una de las palabras clave para este proceso tiene que ver justamente con la autorregulación, que es el objetivo final, ¿cierto?, de una evaluación formativa, que el estudiante sea capaz de identificar aquellas estrategias mentales que ha utilizado para el desarrollo de una tarea, para el desarrollo de una actividad, y sea capaz de poder ajustar, incorporar otras en razón de esa pesquisa, en razón de ese momento en el que él identifica, con la orientación del docente, ¿cierto? Y esto nos sitúa desde una situación muy particular, porque en el caso de la evaluación formativa, al tener este foco, ¿cierto?, de la autorregulación, implica que nosotros tengamos la capacidad como profesores de poder generar experiencias de aprendizaje en las cuales los estudiantes sean capaces de identificar qué procesamientos mentales están involucrando en el proceso de aprendizaje y cuáles, ¿cierto?, pueden modificar o cuáles serían necesarias de incorporar para lograr aquello. Y allí, efectivamente, hay otro fenómeno, otro aspecto, otra práctica que es importante incorporar que tiene que ver con la retroalimentación efectiva. Entonces, solamente les mostraba esta imagen para dar cuenta un poco de que quizás esta no es una realidad ajena a muchas aulas a nivel latinoamericano y mundial. Y hay que, ¿cierto?, tomar conciencia respecto de aquello. Les voy a presentar algunas estrategias de evaluación formativa que quizás ustedes también ya reconocen que se pueden integrar, ¿cierto?, en el aula, en contexto virtual y también en la presencialidad o con conexión también limitada. Hay muchas más, por supuesto, pero comparto con ustedes estas que son elocuentes de un proceso de evaluación formativa y que les pueden aportar, les pueden ayudar, ¿cierto?, a instalarlas de mejor manera en sus aulas y también generar esos procesos justamente de autorregulación de lo que he señalado en una primera instancia. Tenemos las tarjetas ABCD, ¿cierto?, que más bien plantean una instancia de aprendizaje en la cual los estudiantes van respondiendo en la medida en que va surgiendo la sesión a diferentes preguntas que va planteando el docente en función de diversas alternativas que plantea. Entonces, estas tarjetas ABCD constantemente lo que van haciendo es poder establecer de alguna manera algún banco de información para el docente y para el estudiante para que ellos puedan tener justamente esa información a la base para ir mejorando su proceso. Recuerden que, ya lo señalaba, ¿cierto?, cuando hablamos de evaluación formativa, lo que buscamos es la mejora continua a través de procesos de autorregulación. Una de las maneras, ¿cierto?, es esta estrategia de evaluación formativa que son las tarjetas ABCD. Y en contexto virtual tenemos una variedad, ¿cierto?, de plataformas que nos pueden aportar para justamente generar este tipo de evaluación. Allí, por ejemplo, tal cual como se plantea, los estudiantes pueden responder a una variedad de preguntas vía chat o encuesta en esas plataformas que aparecen allí descritas y se puede ir guardando esa información, ¿cierto?, como un banco de respuestas para ir viendo después qué es lo que pasa y podamos nosotros retroalimentar en función de aquello. Y en el caso de la presencialidad, simplemente, ¿cierto?, lo que hacemos es, en vez de generar estas preguntas en un formato virtual, ¿cierto?, las pasamos a un formato más bien impreso, donde los estudiantes pueden ir chequeando su proceso. Pero esta primera mirada, ¿cierto?, las tarjetas ABCD, simplemente nos plantean una forma, un método, una estrategia evaluativa que permita al estudiante poder tener plena conciencia, y esto es muy importante, plena conciencia de su proceso.
y que pueda ir mejorando una vez que él pueda ir revisando dichas respuestas. Tenemos tickets de entrada y salida, que es una de las más comunes de las estrategias de evaluación formativa, ¿cierto? Incluso algunos tienen que haber vivido la experiencia también, si lo trabajaron justamente en laboratorio científico, de que justamente se generaba un ticket de entrada para poder generar una actividad o incorporarse a un laboratorio, ¿cierto? Ya sea este de química, física o biología. Ahora lo que se ha hecho es que este ticket de entrada y salida no solamente es parte de un contexto más bien de las ciencias naturales, sino que también se incorpora a nivel transversal en todo el sistema educativo. Por lo tanto, no es propio de un área disciplinar, sino que más bien es absolutamente transversal. Y en la virtualidad, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Es generar preguntas, ¿cierto? Iniciales que nos puedan aportar con el conocimiento respecto de lo que ya se avanzó, lo que queremos también afianzar respecto a una lectura al inicio y al cierre igualmente. Habitualmente, y esto lo señalo con este ticket de entrada y salida, esta estrategia de evaluación formativa se plantea más bien como una pauta de chequeo inicial, ¿sí? Y tenía más bien la función de ser un acto controlador, es decir, aquel que no pasaba justamente este ticket de entrada, ¿cierto? O no podía ingresar o no podía hacer tal o cual actividad. Más bien hoy día, ¿cierto? Se plantea como una posibilidad de registro de información para mejorar el proceso, igualmente que las tarjetas ABCD. Sin embargo, lo que pasa con este tipo de estrategias es que se plantean de inicio y fin. Veamos que las tarjetas ABCD, ¿cierto? Yo puedo ir planteando preguntas que los estudiantes pueden ir contestando, ¿cierto? Estas preguntas con alternativas, ¿cierto? De selección múltiple en todo el proceso formativo. En el caso del ticket de entrada y salida, ¿cierto? Tiene dos momentos muy particulares. Uno justamente al inicio de una jornada, de una sesión, de una experiencia de aprendizaje, y la otra justamente es al final. Y en ese contexto es importante enfatizar en algo que quizás pueda ser muy relevante, que tiene que ver con que el ticket de entrada y ticket de salida tiene que estar en directa relación, ¿cierto?, con el objetivo de la sesión. Pero no en el objetivo de la sesión solo para pesquisar si el estudiante tiene plena conciencia de cuál va a ser el objetivo, sino que también puede ser una muy buena posibilidad, y esto es importante, de que podamos chequear qué tan comprensivo, ¿cierto? O qué tanto comprende el estudiante respecto del objetivo que se plantea en la sesión, que es uno de los puntos principales para generar justamente procesos de autorregulación. ¿Qué tanto el estudiante ha comprendido cuál es el objetivo que se quiere trabajar en la sesión o experiencia de aprendizaje? ¿Qué tanto comprende, cierto, el propósito, la finalidad? Y si se da cuenta de cuáles son las actividades necesarias para el logro de estas. Entonces, aquí tenemos una valiosa oportunidad para hacer justamente el chequeo, pero también que nos permita a nosotros incorporar una estrategia si es que algo no está justamente comprendido de la manera en que se debería. Sí, también tenemos, ¿cierto?, en contexto virtual y presencial y conexión ilimitada, ¿cierto? En la virtualidad logra ser incluso mucho más fácil porque tenemos allí posibilidades de poder compartir, ¿no?, estas preguntas, y los estudiantes pueden acceder a esta información. Nosotros podemos tener un banco también de respuestas respecto de ello. Ahí tenemos múltiples plataformas que aparecen allí señaladas. Y en la presencialidad, más bien entonces se plantea como un boleto, ¿cierto? Como un boleto de salida, un boleto de entrada, y esto, ¿cierto? Si no tenemos una conexión limitada, efectivamente podemos generar un archivo donde se puedan explicitar las preguntas o estos boletos de entrada y salida, y donde el estudiante pueda, ¿cierto?, verbalizar esta información de manera oral y de manera escrita a través de un correo electrónico, en el caso de que pueda recuperar esta conexión que es justamente limitada. Avanzo entonces con la siguiente, que es intenciones de aprendizaje y criterios de éxito. Importante esta estrategia de evaluación formativa, al igual que las anteriores, nos sigue aportando información, y esto es muy importante, información respecto de lo que el estudiante comprende, respecto de lo que tiene que hacer, y también de lo que es posible de lograr. Entonces acá se plantea la experiencia de aprendizaje desde cuáles son las intenciones que tienen los estudiantes, y esto es muy importante, cuáles son las intenciones que tienen los estudiantes o que esperan de la sesión de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es lo que esperan de esta sesión a partir del objetivo propuesto? En fin. Y esas descripciones explícitas, ¿cierto?, las dejamos allí alojadas en algún lugar. Si en el caso que sea, ¿cierto?, virtual, puede ser una plantilla. En el caso que sea presencial, ¿cierto?, puede incluso haber un portafolio, un papel de registro, ¿no?,
donde se puedan plantear este tipo de información, pero además, ¿cierto?, se plantean los criterios de éxito, es decir, cuáles serían aquellos indicadores que pudiesen evidenciar que yo he logrado o que yo he adquirido la intención de aprendizaje que he señalado. Entonces, también se plantean esto durante toda la jornada, durante toda la sesión, que esto que es muy, muy importante, indicar que estas descripciones que son explícitas permitan al estudiante, de alguna u otra forma, establecer esa conexión, ese puente entre el propósito y las acciones que desarrollan el aula para el cumplimiento de dicho propósito. Porque puede ocurrir, y esto es importante, que el estudiante tenga una muy buena intención de inicio a la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, al final genere un producto, genere un aprendizaje distinto al que se ha propuesto inicialmente. Y es importante que el estudiante haga este proceso reflexivo de comparar, bueno, ¿qué me propuse inicialmente en la sesión y qué fue lo que logré en función de estos criterios que yo había puesto de alguna u otra manera que pudiesen evidenciar mi proceso? Si esto no ha sido así, que eso es importante, tenemos una inmensa posibilidad de que el estudiante pueda hacer un proceso reflexivo de cuáles fueron las estrategias que incorporó y que le permitió lograr ese producto que quizás cumple con los criterios de éxito, o bien cuáles fueron esas estrategias que incorporó que efectivamente no permiten que se llegue a la intención de aprendizaje o al producto deseado, ¿sí? Esta es una estrategia de intenciones de aprendizaje y criterios de éxito que funciona muy bien justamente para los procesos de autorregulación, igual que las anteriores, porque estamos en constante revisión de las estrategias que el estudiante está incorporando para el desarrollo, ¿cierto?, de su proceso de aprendizaje. En este caso puede ser de un contenido, puede ser de una competencia, puede ser la adquisición de una habilidad, de una destreza. Ahí dependerá, ¿cierto?, de cuál es el marco que regula justamente las experiencias de aprendizaje en una institución educativa particular. Y tenemos las mini pizarras blancas, que también son una estrategia de evaluación formativa, donde los estudiantes pueden ir planteando sus respuestas a través de pizarras justamente, y pueden ir representando las ideas, pero permite en la virtualidad ir corrigiendo. Sabemos que tenemos plataformas que permiten, que tienen justamente este componente de pizarra, que nosotros lo podemos utilizar en las sesiones y no hay ningún problema cuando los estudiantes están alfabetizados justamente para el uso de estas. Pero en contextos que no tenemos justamente, la plataforma no incorpora esta posibilidad de una pizarra virtual, tenemos la posibilidad de generar una pizarra o pedirle al estudiante que tenga una pizarra blanca justamente, o cualquier tipo de pizarra que pueda utilizar, que permita ir por lo menos conteniendo las respuestas, y en el caso de un proceso de retroalimentación, que permita que el estudiante pueda ir corrigiendo esta respuesta, ¿sí? Por lo tanto, las mini pizarras blancas son una valiosa instancia de poner en la práctica una retroalimentación efectiva que no solo atienda a la tarea, que es algo que vamos a ver también y que vamos a profundizar. Es decir, que las actividades no estén solo vinculadas a la retroalimentación de una información propia para el desarrollo de una actividad, sino que más bien propendan, ¿cierto?, al objetivo. Eso es algo que, insisto, vamos a profundizar, pero importante porque esta estrategia de evaluación formativa nos puede proporcionar valiosa información para justamente generar instancias en las cuales nosotros como docentes coloquemos en práctica dicha retroalimentación, que es la que potencia justamente una evaluación de carácter formativa, pero también porque tenemos ahí una valiosa oportunidad de que el estudiante pueda generar procesos de corrección y de ajuste a su proceso de aprendizaje. En el caso de la presencialidad, evidentemente que tenemos las pizarras, ¿cierto?, que están ya instaladas en nuestras salas de clase, por lo tanto no hay mayor inconveniente, pero en el caso de que la conexión fuese limitada, también nosotros podemos pedir al estudiante que si no puede registrar o visualizar, ¿cierto?, en la pantalla por temas de conexión, que a través de sus celulares o de algún adulto que contenga un celular, ¿cierto?, pueda tomar fotos de esa pizarra y pueda recopilar esa evidencia. Es decir, tenemos oportunidades de que el estudiante pueda obtener esa información, alojarla, ¿cierto?, y que tenga ese insumo para poder generar procesos de carácter reflexivo. Estas 4 estrategias de evaluación formativa las he presentado en función de lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la retroalimentación efectiva.
pero es importante allí que se comprenda que estas estrategias, entre las múltiples que existen, lo que ayudan es que el estudiante pueda autorregular su proceso de aprendizaje, que es un aspecto clave, ¿cierto?, de la evaluación formativa. Vuelvo a señalar allí, cuando hablamos de evaluación formativa, ¿cierto?, implica un proceso de aprendizaje continuo en el cual el estudiante va mejorando a partir de la identificación de estrategias cognitivas o procesos mentales. Y en la medida en que él reconoce esas estrategias o esos procedimientos mentales, el estudiante va a ser capaz de integrar otras o de ajustarlas en función del objetivo propuesto y no solo de la actividad. Sigo avanzando entonces. Aquí tenemos un ejemplo eh, de una actividad en la cual se le solicita a un estudiante escribe con cifra los siguientes números. Y el estudiante comprendió lo que aparece allí en la instrucción. Escribe con cifra los siguientes números. Por lo tanto, después del 10 va el 11, después del 98 va el 99, después del 81 va el 82, después del 66 va el 67 y después del 30, ¿cierto?, va el 31. Entonces, nos encontramos aquí con que el estudiante no es que haya hecho un proceso comprensivo errado, más bien siguió la instrucción que estaba allí propuesta. Sin embargo, el docente coloca un símbolo allí que explicita al estudiante que ha cometido un error. Sin embargo, vuelvo a insistir con esto, el estudiante ha hecho caso de la instrucción que allí se ha dado. Entonces, varias preguntas allí suceden en términos evaluativos. Primero, ¿cierto? Esta instrucción fue trabajada en clase, es decir, los estudiantes comprenden con esta instrucción lo que el docente quiere que ellos trabajen. Dos, este instrumento, este ítem del instrumento de evaluación es un fiel reflejo de prácticas pedagógicas o prácticas didácticas instaladas en las salas de clase y trabajadas por los estudiantes. Tres, este proceso de retroalimentación es el más idóneo, aporta con información para que el estudiante justamente pueda ajustar, pueda modificar o incorporar nuevas estrategias. O sea, ya vemos que son varios interrogantes que suscita este mismo ejercicio, que está justamente alojado en un instrumento de evaluación, que nosotros podemos, ¿cierto?, señalar ahora lo que está allí al frente de manera escrita, ¿no? O sea, no tenemos información si la oralidad, qué pasó en la oralidad, pero a partir de esto tenemos un ejemplo elocuente de instancias de retroalimentación, que esto es muy importante, instancias de retroalimentación poco efectivas. O sea, aquí no hay retroalimentación. Aquí hay un aspecto simbólico que se ha relevado para que el estudiante pueda tener certeza de que se ha equivocado. Entonces, más bien aquí la retroalimentación funciona como un mecanismo de control. O sea, esto es lo que tú no debes hacer, pero no aparece, ¿cierto?, qué es lo que puedo hacer o qué posibilidades tengo de mejorar esto. ¿Sí? Sigo avanzando entonces, allí nos queda la primera interrogante, ¿qué es la retroalimentación y cuándo verdaderamente es efectiva? Y allí aparecen varios estudios, varios antecedentes que nos pueden aportar con esto, entre ellos, muy importante, es que retroalimentar lo hacemos todo el tiempo, es igual de recursivo que la evaluación, ¿cierto? Es constante, constantemente los estudiantes se están evaluando, los docentes también, constantemente estamos retroalimentando el proceso y los estudiantes también se retroalimentan y retroalimentan a otros. Importante allí que la retroalimentación como proceso, ¿cierto? Implica una comunicación de información a otro, por lo tanto, eso lo hacemos continuamente. El punto es si en la experiencia de aprendizaje eso es efectivo. Y allí tenemos grandes interrogantes, porque ¿qué implica que justamente sea efectivo? Implica que nosotros aportemos con información, eso es muy importante, que aportemos con información que permita al estudiante mejorar su proceso, orientar ese proceso para el logro del objetivo. Cuando hablamos de efectividad, cada vez que nosotros hacemos énfasis o comunicamos información respecto del objetivo trabajado. ¿Por qué razón? Porque retroalimentar efectivamente puede servir para la tarea, puede ser un conocimiento de carácter útil, es decir, mejore acá incorporando este signo, mejore acá si cambia esta expresión. Pero eso lo único que va a hacer es mejorar el producto que ha expuesto el estudiante, más lo que no va a hacer es que sea efectivo en función de
esta evaluación formativa que implica, ¿cierto?, incorporar nuevas estrategias. Lo que tendríamos que hacer es movilizar al estudiante a que logre ver cuáles fueron los pasos que el estudiante hizo que implicó que llegara a este o cual producto, ¿no? Y que pudiese mejorar ese producto en función de nuevas estrategias que él pudiese incorporar. Eso implicaría una retroalimentación de carácter efectiva, siempre y cuando, ¿cierto?, nuestra comunicación de lo que el estudiante ha hecho esté en función del objetivo propuesto, que implica el desarrollo de una habilidad, de una competencia, de un contenido, insisto, como allí esté la orgánica curricular, ¿cierto?, de cada establecimiento o ministerio. Pero es importante aquello, o sea, ¿cuándo va a ser efectiva? Cada vez que yo genero un comentario hacia el estudiante en el cual se ve implicado el objetivo. ¿Qué nos dice la evidencia? Y esto es muy, muy claro, no solo, ¿cierto?, la evidencia desde el 2007, sino que mucho más atrás, pero también, ¿cierto?, la evidencia que es mucho más actual desde el año 2020, que habla de que la reglamentación efectiva casi puede duplicar el crecimiento promedio de los estudiantes durante un año escolar, es decir, es sumamente importante, podemos generar valiosas, pero valiosas instancias didácticas, ¿cierto?, de incorporación de estrategias de aprendizaje para que los estudiantes puedan seguir profundizando, progresando sobre ellos. Sin embargo, si no hay una buena retroalimentación, esto se puede ver trunco, ¿cierto? Se puede ver de alguna manera diezmado por una escasez o una poca pertinencia de lo que nosotros queremos comunicar en función del objetivo que se quiere trabajar. Entonces, una retroalimentación efectiva lo que va a hacer es, de alguna u otra manera, potenciar ese proceso de aprendizaje. El ritmo de aprendizaje de los estudiantes se acelera en al menos un 50%, lo que significa que el aprendizaje de los estudiantes se incrementa en 6 meses adicionales o más durante un año. Por lo tanto, no basta solamente diseñar un buen instrumento de evaluación, una muy buena instancia evaluativa, sino que además hay que también diseñar una buena instancia de retroalimentación. Y es sumamente importante. Y los estudiantes muestran que una mejor evaluación formativa con buenos procesos de retroalimentación ayuda a elevar el estándar general de logro. Por lo tanto, evidentemente se reducen las brechas allí entre un estudiante y otro y entre sus propios procesos de aprendizaje. Con esto solamente les quiero señalar que la evidencia científica, empírica, ¿cierto?, nos entrega datos que la retroalimentación efectiva en el aula, que implique justamente esta comunicación de información para la mejora del proceso de aprendizaje en función de un objetivo propuesto, es la que nos va a facilitar o va a promover que el estudiante pueda seguir profundizando en su proceso de aprendizaje y mejorando en el contexto de una evaluación, insisto, de carácter formativa, y ahí quizás le podemos colocar un apellido a esa evaluación formativa de carácter cognitivista, ¿sí? ¿Por qué razón hago la diferencia, ¿cierto? O incorporo este apellido de cognitivista, porque habitualmente la evaluación formativa tradicional se entendía como una instancia en la cual los estudiantes eran potenciados o eran comunicados de sus errores para que estos los mejoraran a partir de una receta entregada por el profesor. Y esa experiencia de evaluación formativa tradicional es útil, más no es efectiva, ¿sí? O sea, va a ser útil para la tarea, probablemente, y va a mejorar si incorpora el signo, va a mejorar si elimina la expresión, si incorpora una coma, si incorpora un conector, va a mejorar si incorpora, ¿cierto?, tal nivel de procesamiento mental. Efectivamente, va a mejorar en función de esa actividad, pero no va a mejorar o no va a profundizar, ¿cierto?, en su proceso de logro de su objetivo a largo plazo, porque no va a tener idea de cuáles son esas estrategias mentales que el estudiante ha utilizado. Y ahí quizás he sido sumamente enfático en aquello, que es importante que el estudiante identifique las estrategias mentales que ha utilizado para el logro de una actividad en función de un objetivo propuesto. Eso es sumamente relevante, porque en función de eso yo puedo generar instancias de evaluación formativa de carácter cognitivista que tengan cierta esa bidireccionalidad, que por un lado impliquen que el docente pueda orientar el proceso y que no sea un facilitador de recetas para el logro de una actividad y que permita al estudiante, por otro lado, ser justamente un artífice de su proceso de aprendizaje y que pueda autorregular ese proceso. Modelos de retroalimentación efectiva, hay una variedad, ¿no?, de modelos.
Sin embargo, Black y Williams definen 5 estrategias que son fundamentales para el logro de esta retroalimentación. Vuelvo a señalar, y ahí aparece justamente una primera expresión: aclarar, compartir y comprender los objetivos de aprendizaje. En muchas ocasiones el objetivo aparece justamente declarado. Los docentes ingresan a su clase, hacen la salutación inicial, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones el objetivo se declara en el cuaderno, se declara en una guía, en una carpeta, en la pizarra. En nuestro caso, ¿cierto? Hoy día en la virtualidad se declara en un chat, se declara dentro del formato de una presentación PowerPoint, se declara. Más no se generan instancias de reflexión respecto de si se ha comprendido el objetivo por parte de todos los estudiantes, qué es lo que han comprendido y si ellos tienen alguna idea de cuáles son las acciones necesarias para el cumplimiento de estos objetivos o de ese objetivo propuesto. Entonces, esa es una primera situación, una primera capa que hay que trabajar siempre para el logro de una evaluación formativa que atienda justamente a procesos de autorregulación en el aula que impliquen luego, ¿cierto?, una retroalimentación de carácter efectiva. Entonces, allí de suma relevancia, ¿cierto?, a planificar las actividades, proporcionar información que permita avanzar a los estudiantes en función de la relevancia de esto, según el logro, ¿cierto?, de este objetivo, el propósito propuesto, y eso va a implicar que los estudiantes sean, ¿cierto?, uno, dueños o protagonistas de su proceso de aprendizaje, y lo otro es que nosotros como docentes seamos mediadores de él, y que es a lo que atiende una evaluación de carácter formativa, y que no seamos nosotros los que entregamos recetas para que el estudiante mejore una actividad, que insisto con esto, puede ser útil, pero no efectivo. Allí tenemos una presentación iconográfica, ¿cierto?, de lo que les he explicado, que habla justamente de eso. Cuando la retroalimentación está atendiendo a la tarea, es simplemente útil, ¿sí? Eso lo único que va a ocurrir es que el estudiante mejora esa actividad, mejora ese producto, más quizás no es consciente respecto de cuáles fueron las estrategias que utilizó para el logro de esto, ¿sí? Por lo tanto, no va a incorporar otras o no va a ajustar esa estrategia que utilizó de forma positiva o negativa. Pero luego, ¿cierto? Si retroalimentamos, y esto es sumamente importante, si retroalimentamos, ¿cierto? Orientando el proceso del estudiante para que él pueda identificar las estrategias que ha utilizado, que pueda incorporar estrategias o ajustarlas en función del logro del objetivo, lo que va a ocurrir es que justamente la retroalimentación se vuelve absolutamente poderosa y efectiva, porque vamos a estar atendiendo al foco principal de la evaluación formativa, que es la autorregulación de los estudiantes. Actualmente, ¿cierto?, hay una escala sumamente utilizada, porque es la que está vigente, justamente la escala de Marzano, que implica llegar a este último punto, que es la autorregulación, donde el estudiante tiene plena conciencia de su proceso de aprendizaje y es capaz de ir mejorando en este, y cuando no lo tiene va incorporando estrategias para mejorarlo. Y ahí nosotros como docentes, ¿cierto?, somos mediadores de esa situación. Finalmente, la evaluación es un motor de aprendizaje que implica que nosotros como docentes estemos siempre alertas de recolectar información, ¿cierto? Generar juicios o valoraciones sobre este que nos permiten a nosotros tomar decisiones. Y esas decisiones que se implementan, seguirlas valorando para seguir recogiendo información y en un continuo, ¿cierto? Sigamos trabajando, mejorando el proceso. Por lo tanto, este primer icono que aparece en color justamente rojo, a ustedes les deja una claridad respecto de la circularidad, ¿cierto? Y lo recursivo que es el proceso de evaluación como motor de aprendizaje. Y en el caso, ¿cierto?, de la evaluación formativa cobra aún mayor relevancia porque en esta toma de decisiones tiene que estar siempre incorporado el proceso de retroalimentación efectiva en el aula, para efectivamente propender a la autorregulación, que es nuestro foco principal cuando implementamos una evaluación de carácter formativo. Entonces, va a orientar el proceso de aprendizaje como docente, va a monitorear el proceso, va a recolectar información, va a tomar decisiones, y esto va a permitir que mejore el proceso de aprendizaje del estudiante, pero también mi propio proceso de aprendizaje como docente y el proceso de enseñanza también que diseño para que esto ocurra. Esto que acabo de señalar es la síntesis de cómo nosotros debiésemos visualizar esta experiencia de aprendizaje en términos evaluativos,
porque la evaluación implica eso. La evaluación es una instancia más de aprendizaje, no es una instancia final, no es una instancia solo diagnóstica, no es una instancia solamente en la que revisamos la actividad desarrollada por el estudiante para chequear si esto va bien o no, sino que más bien la evaluación se incorpora como una estrategia potente y como una instancia potente en la cual nosotros podemos hacer que el estudiante mejore su proceso de aprendizaje, lo potencie y que efectivamente lo que nosotros tengamos que hacer o movilizar de él propenda al proceso de autorregulación, que es el que queremos justamente lograr, que el estudiante sea un protagonista de la experiencia de aprendizaje, que mejore su proceso con nuestra orientación, con nuestra mediación, sin que nosotros tengamos que generar ciertas recetas de manera constante para que el estudiante mejore para una actividad, sino que mejore efectivamente para el desarrollo de una habilidad, de una competencia, entre otras. Eso es lo que quería presentarles. Aquí están las referencias bibliográficas. Si se dan cuenta también, Black y William son un equipo de investigadores que justamente son los que más han entregado aportes respecto de los procesos de retroalimentación en contexto norteamericano, también en contexto inglés, en contexto latinoamericano, ¿cierto? Todavía seguimos trabajando sobre ello. A ser verdad, ¿cierto? Tenemos otras problemáticas que tienen que ver con los contextos también interculturales y de migración, que son propios de nuestra región latinoamericana. Por lo tanto, se suman más variables y más factores también de investigación en estos procesos. Esto es lo que quería compartir con ustedes y seguramente ahora dejamos el espacio a preguntas. Me dijeron que tenía 40 minutos para poder hacer la presentación, así que traté de ajustarme al tiempo que más debía, pero seguramente quedan muchos temas que podemos conversar en este momento y que me pueden consultar y que podemos dialogar. Muchas gracias. Maximiliano, muchísimas gracias a ti por esta exposición, que estoy segura que es de mucha utilidad para los docentes en este momento digamos, de alternancia educativa, pero fundamentalmente, pues en general, digamos, tú nos has dado unas herramientas que nos permiten ubicarnos en lo que implica la alternancia y ese retorno a la presencialidad, un retorno gradual y progresivo. Es decir, estamos hablando de estrategias que no solamente son útiles en un contexto virtual, en un escenario virtual, sino también presencial o conexión limitada, como tú lo has mencionado, así que son muy importantes. Quiero aquí también darle la bienvenida a nuestro compañero Isaac, que vamos a estar aquí. Estamos muy atentos, hemos recibido ya algunas preguntas de nuestros asistentes, tenemos una asistencia muy importante y estamos muy contentos de que nos acompañen aquí en Webex y en Facebook. Entonces, vamos a hacerte las preguntas, a transmitirte las preguntas de nuestros profesores. Isaac. Sí, Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Maximiliano. Realmente, personalmente lo digo, yo soy profe también y completa y uno y articula. Yo en este momento estoy en el archipiélago de San Andrés, en la isla de San Andrés, y precisamente estábamos hablando con los docentes y directivos docentes que estamos haciendo para la implementación de la presencialidad con alternancia, esas estrategias de evaluación. Y siempre entonces recurrimos, está el miedo a que la evaluación termine siendo calificación y termine siendo ese proceso final. Y tú nos comentas, y es algo que desde el equipo de la subdirección de referentes venimos hablando, y es que tan importante ese proceso de evaluación formativa. Y tú nos has dado unos elementos y no es tanto el qué, es el cómo. Y ese cómo es el que realmente los docentes pues tenemos que empezar a generar redes de comunicación, contacto, para hablar y para comentarnos cómo van nuestras experiencias alrededor de estos procesos tan importantes, la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, que nos permite siempre retroalimentar las prácticas de los docentes, pero también significar los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nosotros tenemos varias preguntas. Queremos empezar entonces. Hay una pregunta que nos hacen desde Pasto, la profesora Mónica Cristina Rojas Delgada, nos dicen, desde Pasto nos envía un saludo, esto es al sur del país, y nos dice, dentro de la evaluación, en el contexto que nos encontramos, cómo manejar las valoraciones y promoción de grado con los estudiantes.
¿Qué nos sugiere a las instituciones educativas en este punto, doctor Maximiliano? Muchas gracias. Interesante porque me imagino que cuando hablan de valoraciones tiene que ver ya más con el ámbito de calificación, eso asociado a la promoción, ¿no? Que es un tema muy habitual también aquí en contextos chilenos, cómo resolvemos esto de promover a un estudiante en contextos de virtualidad o mixto también, como está sucediendo en muchos lugares, que es justamente lo que ustedes están trabajando, que es la alternancia. Allí uno de los elementos que se ha resuelto es trabajar por porcentajes de logro, más que por una calificación, por lo que el estudiante ha logrado. Y en función de ese trabajo promoverlos, y si alguien no ha logrado por A o B, C motivo los objetivos propuestos, generar un plan de acción para un próximo año, pero no dejarlo fuera de su nivel de promoción, sino que trabajar, hacer seguimiento sobre ese proceso. Entonces, la primera respuesta que diría que ha funcionado por lo menos acá en el país, ahora, entendiendo que hay muchos contextos y que son todos diversos, por supuesto, pero por lo menos tengo la experiencia de que en muchos establecimientos se ha trabajado a niveles de logro, más que a calificación. Y con esos niveles de logro, ¿cierto? Poder evidenciar que el estudiante ha mejorado un proceso en función de sus propios ritmos de aprendizaje, que eso es muy importante. El estudiante no es promovido porque se compare con el otro. El estudiante es promovido en función de su propio avance. Y eso implica que nosotros reconozcamos que hay ritmos de aprendizaje distintos a nuestros estudiantes. Y ahí incluso se incorporan ciertas perspectivas desde la educadora diferencial, que aquí son aquellas que se incorporan en el aula con estudiantes que tienen problemas u otras capacidades, como las denominan cierto las colegas o los colegas, y ha funcionado bastante bien. Pero insisto, la promoción está en función de los niveles de logro de los estudiantes a raíz de sus propios ritmos de aprendizaje. Y quien no ha logrado aquello, ¿cierto? Se genera un plan de acción, de seguimiento. Entonces la promoción está en función de esos elementos, no en función de la calificación, bajo ningún punto de vista. Y eso fue algo que se discutió el año pasado y fue un espacio bastante álgido porque, bueno, decíamos, ¿qué pasa con las notas? Muchos docentes decían, estamos acostumbrados a las notas, estamos acostumbrados a las calificaciones, ¿qué hacemos ahora? Y nos dimos cuenta de que nadie se murió, a nadie le pasó nada, no hay notas, no hay calificaciones, hay promoción por vías de logro, y funcionó bastante bien, sin dejar de lado que existen siempre dificultades o problemas que se puedan mejorar, pero esa sería como la respuesta en función de nuestra experiencia, ¿sí? Y que he visto en términos cualitativos que potencian los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde la evaluación formativa, sobre todo por el tema de los ritmos de aprendizaje y por lo que he señalado en la presentación sobre los procesos de autorregulación. Sí, eso es lo que puedo responder. Maximiliano, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Sí, muchas gracias, Maximiliano. Aquí, pues algo muy, muy importante que quiero resaltar es que precisamente hace 8 días la profesora Edgar Mirella también, que nos acompañaba en otro webinar, hablando de estrategias pedagógicas, ella hablaba también del tema de los aprendizajes, de los ritmos de aprendizaje y nuevamente tú lo mencionas porque estamos reflexionando sobre qué tan importante o qué tan cercanos, por supuesto, están los procesos de aprendizaje con, digamos, la evaluación, ¿no? Y una evaluación formativa, por supuesto. Entonces, vuelve aquí a salir a relucir este punto que me parece fundamental. Y precisamente ahora, con lo que tú estás mencionando y la respuesta que nos estás dando, Ledis nos hace una pregunta y quiero que retomarla aquí para que, digamos, continuemos conversando al respecto. Dice, trabajar por porcentajes de logro, ¿no estaríamos hablando también de evaluación sumativa? Entonces, para resolver esa duda y continuamos, estamos recibiendo muchas preguntas, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo, así que, Max, te escuchamos. Ya. Importante, gracias Andrea, porque pareciera ser que también está en términos cuantitativos, ¿no? Esto del porcentaje de logros, si logró un 50%, un 60%, un 70%, pero más bien aquí la traducción de ese porcentaje de logro es para el docente, más los estudiantes lo que reciben es un reporte cualitativo de su proceso. Eso es, en términos de promoción. Más bien es un artefacto en términos de registro para el docente, pero no es que los estudiantes reciban 70% de logro, 80% de logro o 100% de logro, sino que más bien es qué es lo que han logrado en términos de objetivos, qué es lo que han logrado en términos de habilidades. Y eso obviamente que refleja en términos curriculares, y lo que propone efectivamente el Ministerio de Educación, estos niveles de avance, de progresión y qué es lo que queda por mejorar. Ahora,
Esto no está exento de dificultades. Hace 2 semanas atrás, y eso siempre lo comento, se hizo un estudio justamente respecto de los procesos de avance de los estudiantes y hay dificultades y que se tienen que mejorar porque también esto es importante señalar, colegas, ninguno de los establecimientos ni a nivel mundial está preparado para una realidad como esta. Yo creo que eso también es importante destacar. Es decir, estamos en un contexto de pandemia y ningún establecimiento ha sido preparado, fue preparado para justamente esta nueva realidad. Por lo tanto, estamos también señalando estrategias que en algunos momentos pueden funcionar y en otros momentos quizás no, y hay que mejorarlas, y ese proceso continuo también implica un proceso de aprendizaje. Pero respecto de la pregunta, vuelvo a señalar allí que más que porcentaje de logros declarados en los estudiantes, más bien son esos objetivos que el estudiante ha logrado y cuáles puede seguir logrando o cuáles puede seguir afianzando o mejorando dentro de su nivel académico. Ese es como el reporte que tienen los estudiantes, más que el foco esté puesto en un porcentaje de logro o en una calificación. Maximiliano, Sí. maravilloso, maravilloso. Un tema que igual entender que parte de la evaluación formativa pues nos va a permitir tener también estos elementos y pues parte de esta evaluación formativa nosotros entendemos que también está este proceso de evaluación sumativa. Nos hacen también una pregunta muy interesante, varios profesores han hecho una pregunta muy similar, así que yo la voy a condensar en una sola, porque tenemos la gran pregunta del cierre de brechas. Sí, entonces nos están preguntando alrededor de, bueno, cómo evaluar a los estudiantes que no tienen conectividad y que solo reciben guías físicas cuando pueden. Eh, pero también nos preguntan cómo la evaluación formativa nos puede ayudar al cierre de brechas. Pues de alguna otra manera también nos dicen que el proceso de evaluación formativa con los niños y niñas de la zona rural, que casi no entregan actividades y a los docentes les cuesta muchísimo evaluar formativamente cómo se hace en este caso. Entonces, yo voy a condensar estas 3 preguntas de la profe Mari. Formativa nos puede ayudar a ese cierre de brechas y qué estrategias podemos utilizar en esas ruralidades, en esas zonas lejanas donde es muy difícil la conectividad y donde es muy difícil inclusive llegarle a los hogares a los niños y niñas ahora en esta época donde todavía tenemos parte de trabajo en casa y estamos implementando la presencialidad con alternancia, doctor Maximiliano. Ya. Muchas gracias primero por las preguntas, Isaac. Aquí hay varios factores también que visualizar, porque hay otros que nosotros nos podemos acercar y otros de los que no, definitivamente. O sea, cuando hay una pregunta como esa, bueno, ¿y qué hacemos si el estudiante no se está conectando, no? Claro, tenemos equipos multidisciplinarios que pueden ir a las casas, apoyar, ¿cierto?, con esos procesos de conexión, evidentemente. Pero en términos pedagógicos, en la ruralidad, si estamos accediendo al estudiante de manera física, porque tenemos que tener alguna forma de acceso, ¿no? Si no es por la virtualidad, será, me imagino que de forma física o existirá alguna forma. Una de las herramientas potentes de la evaluación formativa tiene que ver con la autoevaluación. El tema es que yo la puedo incorporar como una estrategia, puedo incorporar una ficha donde el estudiante pueda autoevaluar su proceso de manera permanente. Pero el tema allí también trasciende a otro aspecto. ¿Y los estudiantes están preparados para un proceso de autoevaluación? Porque esa es una de las grandes estrategias que tenemos en temas de estudiantes que no acceden o que tienen conexión limitada. Que los estudiantes puedan autoevaluar su proceso, ya que nosotros no podemos tener ese acceso directo a todo el proceso que el estudiante ha llevado a cabo, que él nos pueda reportar cómo ha vivido esta experiencia y que pueda generar una autoevaluación de lo mismo que ha experimentado. Eso sería como una de las primeras estrategias, ¿cierto? En contextos de conexión limitada o de esta presencialidad que es exigida por condiciones de ruralidad, ¿no? O sea, al estudiante se le acercan fichas o guías, ¿cierto? Y también ahí sería importante incorporar, ¿cierto?, una ficha de autoevaluación, que sería la estrategia o el mecanismo más pertinente a una evaluación como esta. Porque el docente no está allí de manera permanente, pero hay una experiencia que el estudiante ha ido recopilando y ha ido formando a partir de esta,
escasa conexión que tiene, o esta limitada conexión que tiene con el docente, porque las guías son un medio, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera trabajó, y él nos puede aportar con esa valiosa experiencia. O sea, la autoevaluación aquí es vital, pero insisto con esto, cuando yo inserto un proceso de autoevaluación, la pregunta que me tengo que hacer, ¿y el estudiante se ha autoevaluado? ¿Sabe autoevaluarse realmente? O cuando nosotros le hemos pedido la autoevaluación, el estudiante se coloca una calificación, en nuestro caso de 1 a 7, la máxima, porque sí, para simplemente obtener una buena calificación, porque todo el tiempo en el sistema ha estado el poder de la calificación. Entonces ahí hay que hacerse también esas preguntas. ¿Mis estudiantes están preparados para la autoevaluación? ¿Cómo puedo guiarlos? Y cuando ocurre esa pregunta, hay una segunda, que es, ¿y los estudiantes se han coevaluado? Porque para la autoevaluación es necesaria la coevaluación. O sea, surgen, a partir de esa pregunta surgen más y más interrogantes, porque el proceso evaluativo sí reviste esas complejidades. O sea, no es tan fácil implementar y decir, bueno, ok, no se están conectando, implementa una autoevaluación, registra su proceso de manera cualitativa y ya está. No. O sea, la pregunta es, bueno, ¿y están preparados, están alfabetizados en ese tipo de instancia evaluativa? Entonces yo ahí simplemente señalaría que hay dos grandes estrategias para trabajar ese tipo de situaciones en el contexto rural, que tienen que ver con la autoevaluación y con el reporte de la evaluación auténtica, es decir, que el estudiante vaya narrando su experiencia de aprendizaje y que a partir de esa narración nosotros podamos tomar ciertas decisiones en función de lo que ha logrado o no, o de lo que ha afianzado o no. Eso como primera situación. Y respecto de las brechas, vuelve a emerger el tema de los ritmos de aprendizaje. Eh, Allí es importante tener ese registro de qué es lo que el estudiante ha logrado, qué es lo que el estudiante le queda todavía por lograr, ¿cierto? Y que nosotros no podamos hacer porque es muy habitual hacer este reporte comparativo entre estudiantes que van avanzando y entre estudiantes que no, cuando la idea es justamente ver qué pasa con cada uno de los estudiantes en función de su propio aprendizaje, porque si no, lo que va a ocurrir cuando hablamos de brechas, ¿cierto? Y empezamos a hacer estas comparaciones, es que no tendemos a que cada contexto es distinto. Por lo tanto, en un mismo contexto, en una sala de clase, yo tengo una diversidad de estudiantes con ritmos de aprendizaje absolutamente distintos. Por lo tanto, lo único que yo podría hacer es establecer su nivel de base en función de su propio desempeño, no en función del desempeño del otro. Porque entonces no estaría comprendiendo que es poco pertinente ese análisis. Yo no puedo hacer ese análisis en función del otro estudiante porque son ritmos de aprendizaje muy distintos. Yo puedo establecer mínimos comunes, es verdad, pero lo que no puedo establecer es una comparación generalizada respecto de lo que el estudiante ha avanzado en función del otro. Eso es una primera situación. Entonces, cuando hablamos de brecha, es importante tener conciencia que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje particular, del cual nosotros no podemos hacer cargo en función de la evidencia que tenemos. Y en función de esa evidencia, nosotros podemos trabajar con cada uno de ellos, que implicaría una evaluación de carácter más bien edumétrica. Porque si no, insisto con esto, estaríamos haciendo una evaluación psicométrica, que es colocar a todo el curso en un mismo lugar. Y eso nos favorece el proceso de aprendizaje. Es cuando un docente dice, bueno, y este curso es malo y este curso es bueno. Pero sucede que en ese curso bueno hay personas que tienen ritmos de aprendizaje el cual van muy acelerados y avanzando muy, muy rápido y otros que no. Y ese curso muy malo también tiene estudiantes que avanzan espectacularmente rápido y otros que no tanto. Entonces, no puedo catalogar a los cursos en función de esta visión comparativa estableciendo brechas. Lo que sí puedo hacer es establecer mínimos. Es decir, puede ocurrir, ¿cierto?, que en un grupo curso existan brechas importantes en función de ciertas habilidades de logro que yo pueda establecer como comunes, ¿no? Pero necesito avanzar con ellos en función de la diferencia que tiene cada uno de ellos en su proceso de aprendizaje. Por eso es tan compleja nuestra labor, porque no estamos trabajando con objetos que podamos establecer como homologar, ¿cierto? Homologar es decir, en realidad yo quiero que todos salgan con el objetivo 1, 2, 3, 4 y 5 igual que el, porque no va a ocurrir. O sea, lo más probable es que todos trabajen los mismos objetivos de manera muy distinta y que los adquieran también en formas y tiempos también distintos. Por lo tanto, implica trabajar justamente sobre los ritmos de aprendizaje, trabajar sobre sus propias habilidades, sobre sus propios desempeños y no sobre procesos de evaluación comparativos, porque creo que eso no hace bien, porque si no volvemos a instalar la lógica de la década del 50, que era trabajar por objetivo. Y cuando alguien no lo lograba, bueno, parece ser que está desechado, porque no logra ese objetivo. Y empezamos a marginar a aquellas personas que tienen otras habilidades, otras formas también de pensar, otras formas de reflexionar y de llegar a esas habilidades también y de adquirirlas.
Eso es como la respuesta que puedo dar porque no hay una receta para el tema de brecha. Lo que hay que hacer es focalizar el proceso en cada uno de los estudiantes y sobre ese proceso trabajar. Bueno, Max, pues creo que pues una excelente respuesta, además porque pues son innumerables retos los que tenemos como docentes, como tú has bien mencionado. Estamos tratando con estudiantes que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, así que es un reto fundamental y es un desafío, pero también son oportunidades, ¿no? Entonces, en este tenemos varias preguntas realmente y se nos está acabando el tiempo, pero creo que hay una pregunta aquí que nos hace César Vallejo, que es muy importante y tiene que ver con eso que estamos hablando sobre el cierre de brechas, sobre los desafíos o las dificultades. Hay un tema también relevante y es el tema de la deserción escolar. Y en esa deserción escolar, digamos que se ha intentado hacer una búsqueda activa. Hay estudiantes que también por las condiciones, los contextos diversos, permanecen, por supuesto, en el sector educativo. Eso es lo fundamental, eso es lo que queremos garantizar, pero hay estudiantes que de pronto, digamos que van y vienen, ¿no? Entonces pregunta César Vallejo, ¿cómo se aplica la evaluación formativa con los estudiantes que se integran a las actividades y los procesos después de un tiempo cuando ya se ha avanzado, ¿sí? Entonces, vamos avanzando en unos procesos, digamos, en un curso específico, y hay estudiantes que por algún motivo se reintegran después de un tiempo. ¿Cómo hacer con ellos? Y aquí otra pregunta, no sé si nos da el tiempo, pero que nos decía Jacqueline sobre cómo también informar a los padres de familia, que tienen un rol tan importante en este momento de acompañar esos procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo informar a ellos, cómo trabajar con ellos también este tema tan importante de la evaluación formativa. Entonces, esas dos preguntas y bueno, te escuchamos, Max. Muchas gracias, Andrea. Voy a partir con la última, que es fundamental cuando se generan los procesos de socialización de las prácticas evaluativas en nuestro establecimiento. Qué importante es que la familia esté involucrada en esa comunicación y en esa sensibilización. Es imposible, y ahí que lo he visto también en experiencias, también aquí en nuestro país, que la familia se pueda hacer cargo cuando desconoce cuáles son esos procesos. O sea, si yo no implico a la familia y que comprenda cuando hablo de autoevaluación, cuando hablamos de coevaluación, cuando hablamos de evaluación auténtica, cuando hablamos de prueba, cuando hablamos de estrategias de evaluación formativa, de cuál es el paraguas que tiene la institución para fomentar procesos de aprendizaje. Si la familia no está involucrada en eso, es muy difícil que la familia pueda implicarse porque es absolutamente ajena al proceso. Entonces, dos actividades que son muy importantes y que incluso aparecieron acá este año, bueno, el año 2018, en un decreto de evaluación nuevo que se incorpora aquí en el país, por eso lo saco a colación, el tema de qué tan implicadas están las familias. Y ahí justamente el trabajo que se ha hecho es que todas las estrategias de evaluación de cualquier índole tienen que implicar instancias de no solo socialización, de esto es lo que el colegio quiere en términos evaluativos, esto es lo que quiere el colegio en términos de estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje, sino que más bien cuáles son las instancias de evaluación que existen en el establecimiento, de qué manera esas potencian el aprendizaje y que las familias reconozcan esas estrategias. Por eso es que es muy común una estrategia casi en todos los establecimientos que es la escuela para padres, donde se generan instancias de alfabetización. Muchos padres de familia, muchos apoderados, no tienen ni idea qué implica una evaluación de carácter formativo, qué implica una coevaluación. Entonces, es muy extraño que un niño llegue a decir, papá, me tengo que autoevaluar. Papá, abuela, tío, quien esté a cargo, no tiene idea de qué implica aquello. O sea, es realmente complejo si se quiere incorporar a la familia y la familia desconoce esos procesos. Entonces, una primera estrategia es eso, socializar y sensibilizar y alfabetizar justamente a los padres o a las familias que están involucradas en este proceso. Eso es fundamental. Si no está aquello, nosotros podemos generar experiencias de aprendizaje en términos evaluativos espectaculares, pero no, todos los agentes educativos no van a estar involucrados, ¿sí? Y lo otro, que también es sumamente importante, es que la familia esté involucrada, pero el estudiante también está alfabetizado en aquello. O sea, el estudiante y la familia saben lo que tienen que hacer y hacia dónde apuntan los procesos de evaluación. Por ende, los docentes o la comunidad también manejan el mismo discurso. Voy a colocar un ejemplo cualquiera. Un docente, por un lado,
ante cualquier actividad genera, ¿cierto?, motivación extrínseca entregándole décimas al estudiante, un símbolo, una carita, algo, ¿no? Entonces el estudiante va feliz porque tiene su timbre cada vez que hace una actividad. Y espectacular, hay motivación extrínseca, ¿cierto? El estudiante se siente motivado, interesado y hace la actividad. Y ese aspecto simbólico lo tiene un docente, pero luego nos encontramos con otro docente que dice, no, usted debe motivarse intrínsecamente. No, yo no tengo por qué entregar nada. Usted tiene que generar su aprendizaje porque es el bien para usted. Tenemos dos docentes en un mismo establecimiento haciendo actividades distintas en términos de evaluación. Uno evaluando, ¿cierto?, el proceso en términos de un aprendizaje más bien intrínseco, que es para la mejora, y tenemos a otro que está motivando extrínsecamente. Si esos discursos están así de contrapuestos en una sala de clase, hay uno que es el malo y hay uno que es el bueno. Y esos son los discursos que no tienen que estar instalados en nuestras salas de clase. Es decir, hay una comunidad completa que maneja un mismo discurso en términos evaluativos. O sea, cuando hablamos de evaluación formativa, todos los docentes, la comunidad, es decir, profesores, inspectores, auxiliares, estudiantes, familias, manejan lo mismo. Eso es importante. Es decir, evaluación formativa, ¿qué implica? Sí, incorporar o ajustar estrategias. ¿De qué tipo? Mentales. Perfecto. Y todos entendemos que necesitamos incorporarla y mejorarla. Todos entendemos lo mismo. Entonces, nadie toma la posta con una información distinta que implique después tener varias versiones de del mismo enfoque o paradigma. Y eso es perjudicial en un contexto educativo. Eso es como cuando hacemos nuestras clases y le pedimos al estudiante que baile y la clase estuvo espectacular, lo pasaron muy bien y luego le hacemos una prueba de baile. No tiene nada que ver la práctica desarrollada en la sala de clase con lo que estoy evaluando. Es decir, si yo le hice al estudiante saltar, y eso fue lo que hizo el estudiante todo el tiempo, lo mínimo es que yo lo evalúe también saltando, incorporar una rúbrica, una lista de cotejo, lo que tenga que incorporar. Pero si no, hay una incoherencia entre lo que se hace en la sala de clase y lo que se evalúa. Y eso también es importante de revisar. ¿Sí? Eso como entre varias situaciones. Yo podría aquí seguirme extendiendo, pero creo que esos son los elementos fundamentales para justamente implicar a las familias, que estén absolutamente alineados en términos de discursivo y en términos de práctica respecto a todo lo que se hace en términos evaluativos en una comunidad. Y lo otro, respecto de las brechas, me parece que es como el cierre de brechas. No es algo, insisto, que podamos solucionar como con una varita mágica. Insisto con lo que acabo de explicar hace un momento atrás. El tema de las brechas y el cierre de esta, o cómo se acrecienta, o cómo se van acortando estas brechas, implica un proceso cualitativo más bien de largo aliento. Como hay que tomar allí una decisión respecto de cómo nosotros visualizamos los procesos de aprendizaje de los estudiantes y cómo somos capaces de mejorarlo. Y para eso hay que hacer seguimiento y monitoreo constante de esos procesos. Esas son las claves, hacer seguimiento y monitoreo del proceso. E insisto allí que allí sí que se mete la retroalimentación con mayor protagonismo, porque implica que nosotros seamos capaces de tomar o de tener evidencia de todo lo que nosotros retroalimentamos. Y que no aparezcan estos comentarios, por ejemplo, de se hizo muy bien el trabajo, porque eso a nadie le sirve. O sea, a mí me sirve que me digan, ¿sabe qué? Se hizo bien el trabajo porque se afianzó en estos y estos aspectos. O si se hizo mal, por favor revisa o ten conciencia de estos y estos elementos. Entonces, va a ser muy, muy importante para ir acortando estas brechas que los estudiantes tengan plena conciencia de esa evidencia que hace que el estudiante pueda justificar sus procesos de aprendizaje, pueda mejorarlo y pueda visualizarlo, porque muchas veces el estudiante no tiene esa posibilidad. Se entregan las notas, se entrega una retroalimentación, pero no están los porqués. No hay una progresión que el estudiante pueda mirar y decir, sí, en realidad esto es avanzado, esto es lo que he logrado y esto me falta por lograr. Y puedo mejorar si incorporo esto, que tenga como un panorama y un mapa completo de aquello. Y allí sí son importantes, yo creo que los mapas de progresión y de comunicar al estudiante cuál es su mapa progresivo, ¿sí? Como una estrategia que le permita a él visualizar, porque entendamos que tenemos aquí estudiantes que son concretos, otros que no lo son, y tenemos que visualizar eso de diferentes maneras. Pero yo creo que esa es una muy buena forma a través de mapas concretos del progreso de aprendizaje de los estudiantes, que les permitan a ellos seguir avanzando. Y eso también va a permitir que ellos se hagan cargo de su proceso de aprendizaje, pero insisto con esto de que no generar instancias comparativas, porque eso yo creo que es dañino en un sistema educativo. No voy por allí, ¿sí? En eso sí soy muy majadero, porque no mejora, por el contrario, se vuelve a generar la misma mecánica de control de siempre, de estudiantes que son buenos y malos. Y aquí hay estudiantes que aprenden de diferentes formas y tienen diferentes ritmos, nada más.
Profe Maximiliano, muchísimas gracias por los aportes del día de hoy. Realmente nos ha enriquecido muchísimo. El tiempo se nos ha acabado, se nos ha agotado. Pues quisiéramos poder contar con su presencia, con ese apoyo, con esas experiencias un poco más de tiempo. Sé que vamos a lograr tenerlo nuevamente con nosotros en otro espacio, ya sea en alguno de estos espacios de webinar por la Universidad de los Andes o ya sea con nosotros directamente desde la subdirección de referentes. Nos encantaría poderlo tener con nosotros. Los aportes que nos ha dado, el cómo más que el qué, ha sido fantástico. Yo no me quiero extender en el agradecimiento, estamos pasados ya 7 minutos. Pedimos disculpas al equipo de la Universidad de los Andes y agradecemos por este espacio profe, muchísimas gracias y esperamos contar con su presencia nuevamente en otro espacio. Sí, yo puedo agregar ahí algo. A Sí. Andrea, gracias, a la doctora Liz. Adelante, profe. Sí, yo solo quiero agregar, Isaac, Andrea, bueno, y a todo el equipo de gestión que está detrás de esto, que es Universidad de los Andes, Ministerio de Educación de Colombia, agradecer la instancia porque es una valiosa oportunidad de aprendizaje para todos a nivel regional. Yo creo que es compartir estas experiencias que nos tocan de cerca e irnos nutriendo unos de otros. Yo creo que es una valiosa oportunidad para poder conocer el contexto y también mirar estas problemáticas que no son ajenas tampoco al contexto chileno, son iguales, similares y las mismas problemáticas, solamente que quizás tenemos diferentes mecanismos y herramientas para seguir trabajando sobre ellas, pero las podemos compartir, eso es evidente. Así que muchas gracias por la oportunidad, por la Así valiosa es, se trata experiencia. de armar comunidad de aprendizajes. Así es, se trata de armar comunidades de aprendizaje y es un ejemplo también para los docentes que importantísimo que nos hablemos entre todos porque así construimos, así vemos nuestras fortalezas y trabajamos sobre nuestras áreas de mejora. Entonces, pues muchísimas gracias. André, como siempre, gracias. Doctora Lisset y equipo de la Universidad de los Andes, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias a todos, a Lisset, Andrea, Isaac y a Maximiliano por sus intervenciones, también a los asistentes. Gracias por enviar todas esas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten ahí cómo les fue en esta actividad. También les compartiremos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.